El tema de hoy son células troncales y su diferenciación. Las células troncales, también conocidas como células madres, son aquellas que no tienen alguna función o componentes específicos dentro del organismo. Estas pueden dar origen a todo un organismo y tienen capacidad para autorrenovarse. Dependiendo de las necesidades del organismo, las células maduran o se hacen más específicas y pasan a ser una célula diferenciada. El nombre de la célula en este punto depende del tejido o del órgano del que estemos hablando y se verá un ejemplo posteriormente. También a la célula troncal, tanto como a la célula diferenciada, se le puede adjudicar una capacidad o un potencial como célula y esto depende meramente de la capacidad que tenga de dar lugar a más células, pero de esto hablaremos posteriormente. La célula diferenciada normalmente es la célula precursora antes de dar lugar a células especializadas y en este punto es en el que prolifera antes de diferenciarse. Y como mencioné, se le puede dar una categoría a cada una de estas células dependiendo del potencial que tiene para dar lugar a más células. Tenemos primero la totipotencial, que es una célula que puede dar lugar a todo un organismo. Y por ejemplo tenemos el óvulo fecundado, que como sabemos da lugar a todo un organismo humano. Posteriormente está la pluripotencial, que es una célula que da origen a todos los tipos celulares que están dentro de un organismo, pero no da lugar a las estructuras de soporte. Las estructuras de soporte son la placenta, el amnios, el corión y todas aquellas estructuras de las que son necesarias para dar lugar al organismo. Y un ejemplo de estos pues, son las células de las 3 capas germinales, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Después tenemos a las multipotenciales, que es una célula que da origen a un número pequeño de tipos celulares. Y de esto veremos un ejemplo en la siguiente diapositiva, pero tenemos a las hematopoyéticas, a las mesenquimatosas, cutáneas, también pueden ser neurales, etc. Y una célula unipotencial es una célula que da origen a solamente una célula más. Está más definida y especializada, es como la parte madura de la célula. Y como ejemplo tenemos a un mioblasto que da lugar a un miocito o un hepatoblasto que da lugar a un hepatocito. Y bueno, este es el ejemplo de una célula multipotencial, es la célula hematopoyética multipotencial y este es el primer paso de la hematopoiesis. Si la célula troncal, por el símbolo que es moradito y el núcleo está más grande y al centro, se diferencia, puede tomar dos rutas, que son dos linajes a la vez. El linaje linfoide o el linaje mieloide, que es con la célula linfoide progenitora, y la célula mieloide progenitora respectivamente. El linaje linfoide nos da lugar a los linfocitos, como serían los linfocitos T, los linfocitos B, los linfocitos natural killer. En cambio, el linaje mieloide nos puede dar no solo eritrocitos, sino también a los granulocitos, como serían los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos, también los mastocitos, y también da lugar a los trombocitos, que son las plaquetas. Entonces, de una sola célula hematopoyética multipotencial, tenemos diferentes células que se dieron origen a partir de ella. Es importante recalcar que en las dos células progenitoras, independientemente del linaje, que también vimos de manera general como la célula diferenciada, en este punto es en el cual se multiplican de manera exagerada porque queremos tener un gran número de población de células para que después se hagan maduras. Este punto es en el que se multiplican y se les llama células amplificadoras de tránsito. Y aquí lo dice, proliferación celular para su posterior diferenciación. Es también importante notar, bueno, aquí seguimos con el ejemplo de la célula hematopoyética multipotencial, pero todas las células troncales tienen que tener un equilibrio entre lo que se diferencia y lo que se queda. ¿Por qué? Porque no queremos quedarnos sin células troncales en los primeros años de vida. Entonces, debe existir un balance y mantener un stock, por lo que se puede decir, de células troncales indiferenciadas. Hay
varios mecanismos por los que podemos mantener la población de células troncales constante, y uno de ellos son los factores de pluripotencialidad. Estos son OCT4, SOX2 y NANOG. Estos reprimen la expresión de genes que causan diferenciación del linaje, es decir, antagonizan la pluripotencialidad, y simultáneamente activan genes activadores de pluripotencialidad, es decir, estos antagonizan la diferenciación y promueven la proliferación de células pluripotenciales o troncales. Una de las formas en las que las hacen es detener la producción de proteínas específicas. Es decir, si una célula troncal, que esta que tenemos aquí a la izquierda, comienza a producir proteínas que tengan una identidad de una neurona o de un hepatocito, estos les van a brindar identidad, lo que va a hacer que la célula se diferencie, pero con los factores de pluripotencialidad, si estos están expresados, detenemos la producción de proteínas. Y esto también es muy importante, modulan el estado de la cromatina, es decir, la mantienen laxa. Si podemos ver en el símbolo de nuevo de la célula, el núcleo en esta está más grande y más al centro, y eso es importante. Como dice aquí, el estado laxo de la cromatina es característico de las células troncales indiferenciadas, lo que permite la expresión en bajo nivel de genes prodiferenciación. ¿Cuáles genes? Depende de las células de las que estamos hablando. Si queremos tener diferentes tipos celulares, como un miocito, hay genes específicos que aumentan la producción de proteínas que harán la célula un miocito. Pero el estado laxo de la cromatina, que entre paréntesis es la sustancia de almacenamiento del ADN, del material genético, permite la expresión en bajo nivel de todos aquellos que quieran hacer la célula troncal una célula diferenciada. Otro mecanismo en el cual se mantiene la población estable de células troncales es su propiedad de autorrenovación, como mencioné al principio, y esta es por medio de división asimétrica. ¿Qué es división asimétrica? Pues lo podemos ver expresado en el dibujito. Es simplemente la división de la célula, pero se le dice asimétrica porque las células hijas, producto de esta división, no tienen destinos iguales, es decir, son diferentes. Y se da así. La célula madre sufre mitosis, es decir, da dos células hijas idénticas, pero no se quedarán así por mucho tiempo, sino que una va a pasar a ser diferenciada y otra se va a mantener como célula troncal. Esto es un mecanismo que nos ayuda mucho para mantener la población estable. ¿Y cómo se regula? Normalmente la célula madre tiene proteínas propias de una célula troncal, que serían estos puntitos blancos o amarillos que vemos dentro de la célula troncal madre, y estos se donan únicamente o de manera preponderante en una de las células hijas. Entonces, la célula hija se mantiene como célula troncal y se mantiene la población estable, mientras que la otra, que carece de las proteínas propias de una célula troncal, pues comienza a tomar otra identidad, como sería una célula diferenciada, y ya depende del organismo de qué célula va a dar origen. Ahora, los factores de pluripotencialidad y la autorrenovación se les conoce como mecanismos intrínsecos, es decir, dentro de la célula. Pero también hay mecanismos extrínsecos para el mantenimiento de las células troncales. Y esto es por medio de uniones intercelulares en nichos troncales, que se explica muy bien con el siguiente dibujo. Las células troncales entre ellas conviven o interactúan y están unidas por medio de proteínas que se llaman integrinas, que son diferentes. En este caso tenemos a la catenina E y a la catenina beta. Si estas células se mantienen juntas o unidas dentro de un nicho troncal, por el nombre de las células, estas no pasan a diferenciarse. Entonces, si las tenemos unidas, juntas y con estas integrinas, que son la catenina E y la catenina beta, podemos asegurar que nuestro stock de células troncales se va a quedar ahí y no va a pasar a diferenciarse. Pero si una se suelta, pues va a
comenzar a tener la identidad de una célula específica y va a madurar. Y bueno, comencemos con el resumen. Una célula troncal es aquella que le puede dar origen a todo un organismo y tiene capacidad de autorrenovarse. Esto se da por división asimétrica y también se mantiene la población gracias a factores de pluripotencialidad que son OCT4, SOX2 y NANO. Estos mantienen la cromatina laxa y detienen la producción de proteínas. También se mantiene la población estable de células troncales gracias a uniones intercelulares en los nichos troncales, pero después que el organismo necesite células nuevas, células específicas, la célula troncal se diferenciará y formará una célula un poco más específica. Esta será, bueno, le ponemos el nombre de célula diferenciada y normalmente son las precursoras que dan lugar al paso final, que son las células especializadas. Estas generalmente proliferan antes de diferenciarse y lo vimos en el ejemplo de la hematopoiesis, se les llama células amplificadoras de tránsito. Y bueno, esta es la diferenciación de las células troncales y hay que recordar que se clasifican a las células también por estos nombres que dependen de la capacidad de la célula de dar lugar a su vez a más células, que son las totipotenciales a todo un organismo, las pluripotenciales a todo un organismo menos a las estructuras de soporte, las multipotenciales que de una célula pueden dar diferentes tipos y por último la unipotencial que solamente da lugar a una célula a partir de ella misma, que solamente es más madura o más específica. Y pues eso es todo por el tema. Las referencias están en la caja de descripción. Gracias.